Hola, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Automatismos Industriales 1. Vamos a ver, en nuestro caso, vamos a empezar a ver cuál es la diferencia que hay entre sistemas ponderados y no ponderados, porque los primeros sistemas de numeración eran conteos básicamente. Por ejemplo, los pastores sumerios usaban piedras, de allí el nombre de cálculos, para saber cuántos animales tenían. Le hacían marcas o directamente tenían una piedra por cada animal. Después empezaron a hacerles marca a esas fichas para saber que no se estaban robando. Entonces, digamos, uno tenía en el bolsillo una ficha donde decía cuántas cabras tenía o cuántas ovejas tenía. Cuando venía la policía le decía: esta oveja es tuya, fíjate, yo tengo 7, son esta y esta, etcétera, etcétera. Siempre, digamos, cuestiones ajenas nos obligan a numerar. Las fichas de arcilla que se usaban de esta manera fueron casualmente, como hoy en día por cuestiones de seguridad, llamadas token cuando las descubrió Denis Schmand-Besserat. Después de este sistema de piedras o de partículas de arcilla, se empezaron a utilizar directamente bolsas de arcilla que contenían las piedras. Entonces, en caso de duda, se rompía esa bolsa y se contaban cuántos cálculos, cuántas piedras había dentro. O más modernamente, después, una vez que evolucionó, se hacían directamente las marcas en una tablilla de arcilla, que por otra parte también permitía saber, por ejemplo, cuántos animales había en una comarca o cuántos animales llevaba un ejército en total, simplemente detallando cuántas ovejas había, cuántas cabras tenía, etcétera, etcétera, en distintos sectores de la tablilla. Cuando había grandes cantidades para representar, se recurrían a símbolos resumen. No es que se desplazaban, por eso estos sistemas no eran ponderados, digamos, no desplazaban sus símbolos hacia la izquierda, por ejemplo, como hacemos actualmente nosotros, sino que simplemente decían: hay 3 de 100. O hay 5 de 100 para decir 500, o hay 1000 de 100 para decir 100.000, por ejemplo, lo cual resulta muy complicado, pero en todo caso en la antigüedad no era necesario tampoco tener un sistema de conteo que describiera tanta cantidad de cosas, porque eran muy pocos los que podían contar tantas cosas. Ahora, los sistemas ponderados con esto fueron los que dominaron la antigüedad y tienen sus ventajas. Por ejemplo, la economía de símbolos que se da en el sistema romano de numeración. Digamos, se puede decir 5, como dice el chiste. Es un chiste, por supuesto, no es cierto, pero esto explica en serio, o sea, usar 10 para contar 10, usar solamente un símbolo es incluso más económico que el 10 que usamos nosotros hoy en nuestra actualidad, donde necesitamos 2 símbolos para representar el 10 en el sistema decimal. Por otro lado, se podían retocar ligeramente las cuentas públicas, porque sumar era relativamente fácil porque se sumaba con piedras, pero cuando uno tenía que restar, se restaba también quitando piedras, si fuera el caso. Pero cuando había que restar, qué sé yo, 719 menos 321, poca gente sabía hacer los cálculos, y los calculistas lo que hacían era mentir. Digamos, por algo decía un amigo: corruptio es una palabra que inventaron los romanos, ¿no? Si la inventaron es porque tuvieron necesidad de hacerlo. Hasta que los árabes aprendieron de los indios, que a su vez habían aprendido en una evolución desde los brahmi a los hindú, que son los gupta, un sistema de numeración ponderado. Después los árabes lo aprendieron de los indios y lo llevaron al sistema, digamos, a las cortes españolas. Una vez que los españoles aprendieron ese sistema de numeración, casi al mismo tiempo lo aprendieron el resto de los países, y nos dejaron
el sistema moderno que tenemos hoy en día de representación ponderada numérica, donde usamos obviamente el sistema decimal. Vamos a ver entonces en detalle este sistema decimal que nos dejaron los hindúes antiguos y que se transmitió de esa manera que mencionábamos. En principio, el sistema decimal, al cual le damos poca bolilla porque como lo conocemos sobradamente, le prestamos poca atención para analizarlo en detalle, es un sistema posicional, donde las posiciones son potencia de la base 10. Esto lo vemos en la escuela primaria. Está formado con 10 símbolos, guarda, no del 1 al 10, del 0 al 9 son los símbolos. Siempre los símbolos de base, de cualquier base que hablemos, ahora vamos a ver cómo son, siempre van desde el 0 hasta el número anterior a la potencia que le da nombre al sistema. Por ejemplo, el 10, ¿sí?, no aparece entre los símbolos que forman todo el sistema, sino que se arranca desde el 0 y se llega hasta el 9. Un número cualquiera se expresa como suma de potencias ponderadas. Por ejemplo, 381.542, insisto que esto lo vimos en la primaria, es meramente un repaso, son 3 por 10 a la quinta, 8 por 10 a la cuarta, etcétera, etcétera, como muestra ahí. Las cifras además se arman en forma sucesiva siguiendo la ley de acarreo, que es válida para todos los sistemas ponderados, ¿sí? Lo destaco por las dudas. El armado siguiendo la ley de acarreo es válido en todos los sistemas, tanto el binario, el octal, el hexadecimal, cualquier sistema que sea ponderado tiene que seguir la ley de acarreo. ¿En qué consiste la ley de acarreo? En que cuando se agotan los símbolos que forman el sistema numérico en cuestión, por ejemplo 0, 8, 9, cuando paso al siguiente ya agoté todos los símbolos, así que vuelvo a empezar en las unidades con 0, pero en las decenas pongo un 1, ¿sí? Y vuelvo a empezar a contar, dejo ese 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta 1, 9. Volví a agotar ahora el sistema de las unidades, cambio de nuevo el de la unidad de las decenas y así sucesivamente, lo repito todas las veces. Voy rápido porque esto ya lo sabemos hacer, así que simplemente tengan en cuenta la ley de acarreo. Agoto la cantidad de cifras que forman la base numérica y después empiezo en la posición siguiente de nuevo a utilizar los números que corresponden en el orden que corresponden según la base numérica. Ahora, las operaciones en el sistema decimal. La suma, la más conocida de todas, se hace si el número A está definido como la sumatoria desde i igual 0 hasta n de a sub i por 10 a la i, y b análogamente está definido por una sumatoria, sumo unidad con unidad correspondiente a la potencia en la cual estoy trabajando. Esto lo podemos ver acá en este ejemplo. Por ejemplo, 345 más 278, hago 3 más 2, eso me da 5, y entonces digo, bueno, 500 y pico va a ser el número. En realidad ya podemos ver que 345 más 278 va a sumar 600 y pico, pero ahora vamos a ver por qué elegí justamente este ejemplo. Si lo hago con los otros estamos de acuerdo, pero tengo que manejar los acarreos. Cuando un número es mayor que la base, en este caso 11, ¿sí?, tengo que llevarme el acarreo para otro lado. Ahora, ¿cómo se escribe 11? 11 se escribe como 1 por 10 al cuadrado, 11 por 10 digo, ¿no? Por 10 a la 1, o sea 110. 1 por 10 al cuadrado más 1 por 10 a la 1. Esa es la forma en la cual escribimos 11. Eso me va a generar que yo tenga
un acarreo en la otra potencia, lo mismo que el 13 por 10 a la 0, tengo 1 por 10 a la 1 más 3 por 10 a la 0, lo cual tiene que ser incorporado en los paréntesis que teníamos antes, así que 5 le va a agregar 1 porque es 500 y yo tengo 1 que es del 110 que se va a sumar, me va a quedar 600 y pico, y este 1 más 1 del 13 que se dio también como acarreo también va a ser su aporte, ¿sí? Ahí lo tenemos y eso me da 623, que es el número final. Las operaciones de suma no son mucho más complicadas que esto y no tiene sentido que sobreabundemos en esto, pero sí vamos a ver algo con respecto a la resta. Vamos a ver la resta usual. Lo que hacemos es análogo a lo que hacemos en la suma, digamos, restamos unidad con unidad correspondientes a la misma potencia de 10, y si en algún caso nos da que un número es más chico que el que le tenemos que restar, ahora pedimos prestado, digamos, desacarreamos, en vez de acarrear, desacarreamos y hacemos la resta que nosotros ya conocemos. Pero hay otra resta que se puede definir usando un concepto digamos, un poco novedoso para nosotros, que es el complemento a la base. ¿Qué cosa es el complemento a la base de un número? El complemento a la base de un número X cualquiera, de una cifra, es cuánto nos falta desde ese número para llegar a la potencia más cercana de la base. Por ejemplo, el complemento de 46 en un sistema de 2 dígitos es 100 menos 46, porque es la base, la potencia de la base más cercana es 100. Entonces 100 menos 46 nos da 54, donde 54 es el complemento a la base de 46. ¿Para qué sirve esto? Vamos a ver. Lo vamos a hacer ahora usando un ejemplo. Supongamos que yo tengo que hacer A menos B, ¿sí? Pero quiero hacerlo usando este concepto de complemento a la base. Entonces, encuentro el complemento a la base del número negativo, en este caso B, y sumo ese complemento a A. Si hay acarreo, tengo que descartarlo, y si no hay acarreo, tomo el complemento del resultado. Es decir, agarro el resultado de esa suma y le hago el complemento otra vez para obtener la respuesta correcta. Va a quedar más claro si lo hacemos con un ejemplo. Entonces, supongamos que queremos hacer 78 menos 46. Ya habíamos calculado el complemento a la base de 46. ¿Sí? Que era 54. Entonces decimos complemento a la base de 46 del número negativo, 54. Ahora sumo 78 y el complemento de 46, que es este 54. 78 más 54 me da 132. Si hay acarreo, ahora si se excede, el acarreo 1 hay que descartarlo, dejando el 32 como resultado. ¿Por qué? Porque 78 menos 46 da efectivamente 32. Este es un caso donde se ve cómo funciona el complemento a la base para darnos el resultado correcto, porque se excede la cantidad de bits de representación. Había 2, ¿sí? Y ahora tenemos 3. Ese acarreo lo descarté y lo dejo como está, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa en un caso diferente. Vamos a usar ahora 324 menos 178. Y tenemos que hacer obviamente el complemento a la base de 178. Como 178 tiene 3 dígitos, usamos 1000 como potencia de la base para calcular el complemento. En este caso, 1000 menos 178 me da 822, ¿sí? Y ahora sumamos los 324 más el complemento. 324 más 822 me da 1146. Y ahora, como trabajamos con 3 dígitos, se produjo acarreo 1, el de 1000, se produjo el acarreo, lo descarto y dejo el 146 como resultado, que puede verse que es correcto. 324 menos 178 es igual a 146.
y ahí funciona este sistema de complemento a la base. Seguimos. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, 46 menos 78, ejemplo interesante que tendría que dar negativo. Entonces, vamos a ver cómo nos manejamos con este ejemplo. El complemento en base 10 de 78, que es el negativo, recuerden, solamente paso el número negativo a complemento, ¿sí? El número negativo. El complemento entonces de 78 es 22, es lo que me falta para llegar a 100. Ahora hago 46 menos 78 tiene que ser igual a, le agrego un 0, total un 0 a la izquierda no tiene ningún tipo de importancia, 0,46 más 0,22, sumo el complemento y eso me da 0,68. Como el acarreo es 0, por lo que dijimos antes, o sea, no hay acarreo, el acarreo 0 es no hay acarreo, debo complementarlo. Entonces, vamos a complementar el acarreo. 10 al cuadrado menos 68, el complemento, digamos, 100 menos 68 es 32. Ese es el complemento. Y como es complemento, queda negativo. Como me vi obligado a hacer ese complemento, quiere decir que el resultado de la operación es negativo y me da menos 32, que efectivamente es el valor de 46 menos 78. Ahora, vamos a ver si podemos ver dónde haya algún problema con este método, porque si no este método parece infalible. Vamos a hacer una cuenta que a cualquiera se le podría ocurrir con los ejemplos que venimos tomando, que es efectivamente menos 46 menos 78, donde los dos números ahora son negativos, ¿sí? Vamos a ver, hacemos como los dos son negativos, el complemento hay que hacérselo a los dos. El complemento a 78 ya lo habíamos calculado, el complemento de 46 también lo habíamos calculado y son respectivamente 22 y 54. Ahora hacemos menos 46 menos 78 y simplemente sumamos sus complementos. 54 más 22 me da 0,76. ¿Sí? 0,54 más 0,22 me da 0,76. Como el acarreo es 0, en este caso debo complementarlo. Entonces, complemento 0,76 a 100. Como complemento 76 a 100 me da 10 al cuadrado menos 76, que es 24, y como el complemento queda negativo, el resultado debe ser menos 24, pero ni por cercanía me da que menos 46 menos 78 sea menos 24. Es un imposible. Entonces acá nos encontramos con un problema con este sistema de los complementos que vamos a analizar un poco más a continuación y que lo vamos a terminar de resolver recién en el video de complemento en la parte binaria, ¿sí? De terminar de verlo bien, lo vamos a terminar de ver bien en el siguiente video a este, pero por ahora vamos a tratar de dejarnos en claro por qué falla la cuestión. La cuestión de por qué funciona y por qué no funciona este truco del complemento a la base es que tenemos que hacerlo en máquinas de calcular. En principio nosotros siempre pensamos como que estuviéramos en una recta, la recta numérica, y que la recta numérica tiene un 0 en el medio aproximadamente, por supuesto, porque no es la mitad, porque digamos no tengo infinitos números a la derecha e infinitos números a la izquierda, pero infinito no es un número, así que no sé. Pero supongamos que podríamos suponer con buena aproximación que infinito positivo e infinito negativo tienen el mismo valor, vamos a decir así, no nos es importante en esta materia. Y supongamos que yo tengo 4 marcas hacia la derecha, ¿sí? Que representan los números 1, 2, 3 y 4 respectivamente, 4 pasos de avance hacia la derecha que dan el valor de positivo de los números, y 4 pasos a la izquierda que dan el valor negativo de los números. En esta condición, siempre que hago 3 menos 4 me da menos 1, ¿por qué? Porque 3 se mueve hacia la derecha y menos 4 se mueve hacia la izquierda. Entonces veo dónde termino después de cumplir con esas órdenes que me dan, que es caminar 3 pasos a la derecha, caminar 4 pasos hacia la izquierda. Quedo en el menos 1 y como estoy en una recta infinita, no hay ningún tipo de problema, del mismo modo que 3 menos 7 me da menos 4 por razones análogas, sin ningún tipo de problema. Ahora,
Cuando yo estoy en una máquina de calcular, y nos vamos a referir a la pascalina, a las máquinas antiguas, bueno, 3 menos 1000 me da menos 997, no, por poner un ejemplo grandioso. Cuando yo estoy en las máquinas de calcular, yo tengo ruedas que representan la cantidad de símbolos del sistema numérico con el cual estoy trabajando. Habitualmente todas las máquinas se han hecho para el sistema decimal, muy pocas se hicieron para otros sistemas, ¿sí? Las máquinas mecánicas me refiero. Y ahí tengo yo 10 posiciones diferentes que son los números de 0 al 9, ¿sí? Los símbolos del 0 al 9, que son los 10 símbolos que forman el sistema decimal. Para saber el número que yo tengo como resultado de determinada operación, lo que hago es mirar desde arriba, mirar a través de un visor, o dejo una endija a través de la cual puedo mirar el número que se va a producir y ver qué número tiene por resultado cierta operación que yo hice. Ahora vamos a analizar, vamos a ver en un plano esta cuestión de ir para adelante o ir para atrás, o complementar con números positivos y números negativos. Pongamos los números positivos en cada una de las caras de esta rueda, para que forma parte de, digamos, una pascalina, ¿sí? una máquina de contar. Y vamos a poner también los complementos, que son número negativo, de justamente la pascalina, ¿sí? De hecho, la pascalina tenía este mismo principio de funcionamiento para restar. Pascal lo conocía ya, por supuesto, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo resulta esta cuestión. Entonces, vamos a hacer nuestras cuentas. 3 menos 4 es igual a menos 1. Me muevo... Yo entonces represento 3, pongo el 3 en mi rueda, en mi sumadora, en mi pascalina, y voy 4 para atrás y caigo en menos 1. Pero fíjense una cuestión, el complemento a la base de 10 de 4 es 6. Si en vez de ir para atrás 4, yo me muevo 6 para adelante, fíjense que caigo en el mismo lugar y el resultado es el mismo, y siempre me muevo para adelante. Este principio ya se usaba en las máquinas de calcular antiguas, ¿sí? Este principio se usaba. Directamente me muevo hacia su complemento, no voy para atrás con la ruedita, porque me puedo confundir. Voy para adelante y busco el complemento. Como el complemento de 4 es 6, voy para adelante y quedo en menos 1. Si yo tuviera que buscar, por ejemplo, el complemento de 7, fíjense que 7 es un número más grande, por lo tanto su complemento es más chico, es 3. Entonces me muevo 3 para adelante y caigo en menos 4. Genial, funciona perfecto. El complemento a la base está pensado para las máquinas de calcular que tienen aritméticas limitadas. ¿Sí? Que tiene aritméticas limitadas. En la aritmética de calculadora, por ejemplo, que sé yo, 999,999, llenando todo de 9, más 1, no es el número que sigue porque no tiene forma de representarlo, ¿sí? Entonces, hay que tener esa noción para entender cómo funciona el complemento a la base. Cuando le excedo, a veces a ustedes les pasa en la calculadora, si uno multiplica dos números tremendamente grandes, puede pasar que yo pongan 5 por 10 a la 99 por no sé, 99,999 por 10 a la 99, y van a ver que les da un error porque excede la capacidad aritmética de la calculadora. No es que no se pueda hacer, es que no se puede representar en ese sistema, ténganlo en cuenta, ¿sí? Acá les dejo las ecuaciones que gobiernan el tema del complemento a la base, para que tengan noción de por qué puede fallar la resta cuando se excede la representación. Después lo vamos a volver a mirar más adelante, por eso tampoco voy a comentar demasiado. Muy bien, ¿por qué no funciona? Vamos a ver esto, a ver cómo no funciona. Disculpen, si yo hago menos 3 menos 5 que da menos 8, hago menos 3 utilizando el concepto de girar. Ahora sí voy a girar a
hacia atrás la ruedita, lo estoy usando en forma convencional, menos 3, menos 5 me da menos 8 y está bien. Fíjense que rodea y llega al resultado perfecto si uno lo lee siempre en complemento, ¿sí? No hay ningún problema. Si yo hago el menos 3 del lado yendo para adelante y le sumo menos 8, fíjense que se va. Le sumo menos 5, el complemento de menos 5, fíjense que se pasa. ¿Por qué? Porque excedí la capacidad de representación de la rueda. Me fui, no puede representar un número tan grande la rueda en este caso. ¿Estamos? Entonces, 3 menos 3 menos 5 es 7 más 5 que es 12, el acarreo es 1 y no se debería haber complementado. Bueno, no da la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es incorporar un módulo mayor. Por ejemplo, representar a los números con un dígito de más, que va a dar, en este caso, por ejemplo, un número más grande. Vamos a, fíjense, el complemento a 3 en base 10, en base de 2 dígitos es 97, el complemento de 5 en base 10 es 95, sumo estos dos números van a dar 192, donde el acarreo se va a descartar, me va a quedar este 92, donde el 2 va a ser efectivamente el número que va a llevar al resultado, y tomo su complemento porque el número que está adelante no es 0, ¿sí? Entonces lo considero un resultado menos 8. Menos 3 menos 5 es efectivamente menos 8, pero eso es porque utilicé, digamos, si estuviéramos en cuestiones de la ruedita, estoy utilizando una ruedita con 100 valores posibles, lo cual me permite hacer cálculos que son posibles de representar en ese sistema de ruedita. Hasta ahora podemos restar con solamente saber sumar, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Multiplicar es sumar varias veces y dividir es restar varias veces. Podríamos potencialmente, si uno quisiera, construir una pascalina o cualquier otra máquina de calcular de 1700. Si ustedes quieren ver algunas de esas máquinas construidas o cómo las pueden construir ustedes, tienen acá una dirección de YouTube donde hay videos que permiten justamente que ustedes construyan una pascalina usando una impresora 3D y un poquito de trabajo manual. Así que si a alguno le interesa, se lo dejo como inquietud. Me pareció muy interesante porque tiene varios tipos de calculadora para construir y les dan los planos para usar en la impresora 3D y para construir las piezas y demás. Así que me pareció muy positivo, se los dejo para que ustedes lo vean. Mientras tanto, en las máquinas de hoy se usa el sistema binario, ¿sí? Hoy en día el lenguaje de máquina por excelencia, aunque esto probablemente cambie en los próximos tiempos, es el sistema binario y sus parientes cercanos, el octal y el hexadecimal, cuyas cifras pueden referenciarse de uno a otro sistema con facilidad. El binario es un sistema que solo tiene como símbolos el 0 y el 1. Fíjense, binario base 2, ¿sí? Tiene como sistemas hasta el número anterior al 2, el 1. Entonces 0 y 1, más no puede ser. Siendo fácil representarlo con una luz encendida o apagada, un circuito conectado o no, un motor que anda o no anda, etcétera, etcétera, pueden representar el 0 y el 1. Por ejemplo, un motor andando es un 1, un motor parado es un 0. ¿Sí? Y entonces yo puedo representar el funcionamiento de un ascensor, por ejemplo, sube con un 1, baja con un 0, etcétera, etcétera, o tengo que usar un sistema de 2 porque baja, se para, etcétera, etcétera. Después vamos a ver un ejemplo de cómo diseñar un ascensor un poquito más adelante. El conteo en binario es sencillo, comienza en el 1, el próximo número comienza en el 1, comienza en el 0, perdón, el próximo número es 1 y debido a la ley de acarreo, al agotar los símbolos disponibles seguimos con 10, 11, 100, 101, 110, que vienen a ser números menores que los que nosotros leemos en decimal, no se olviden.
Estamos leyendo en decimal. Por ejemplo, acá tenemos un sistema de 4 dígitos binarios. Entonces, fíjense, en el primer dígito cambia 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lo voy leyendo desde arriba hacia abajo. 0, 1, 0, 1, todo lo demás. La segunda columna se construye con 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, etcétera, etcétera. La tercera columna con la potencia, con la siguiente potencia de 2, que es 4 ceros, 4 unos, 4 0, 4 1, y la cuarta se hace con 8 ceros y 8 unos. Digamos, una forma fácil de hacer a mano la tabla, de escribirla a mano, pero leerla la tenemos que leer en forma horizontal. Entonces, el primer número de arriba es el 0000, que obviamente es el 0. El segundo 0001 es el 1, también obviamente. El tercero es el 2. Siempre la base se representa con el número 10. Siempre la base, fíjense, piénsenlo en sistema decimal, la base es 10. Y es la base del sistema. El 13 es el 11 y hasta ahí se acaban las similaridades con el sistema decimal, y etcétera, etcétera. Fíjense que cada uno de los números que forma el sistema es ponderado, es decir, es el coeficiente de una potencia del sistema. Para convertir de binario a decimal y saber, por ejemplo, así nomás, qué es este número, el 1011, ¿sí? 1011 en binario, puedo usar la cuestión de las potencias que acabamos de mencionar. Por ejemplo, a sub 0 por 2 a la 0, más a sub 1 por 2 a la 1, más esto que yo les decía. Entonces, para saber, por ejemplo, el 1011 hago 1 por 1, ¿sí? Más 1 por 2, más 0 por 4, más 1 por 8, y eso me da el número 11, ¿sí? Entonces, un número más grande, por ejemplo, ¿cómo es? Fíjense, acá tienen el número en binario, el orden que ocupa cada uno en potencias de 2. El primero de la derecha es la potencia a la 0, el segundo la potencia a la 1, la potencia a la 2, etcétera, etcétera. Y después, ¿cuánto vale esa potencia de 2 en decimal? Entonces, vale 1, 2 a la 0 vale 1, 2 a la 1 vale 2, 2 a la 2 vale 4, 2 a la 3 vale 8, etcétera, etcétera. Para saber cuáles tengo que sumar, me fijo cuáles están en 1, y esas son las potencias que tengo que sumar. Entonces, la potencia sexta, que es la que está, me aporta, porque tiene un 1. La potencia quinta no aporta nada, no la escribo, no la anoto en mi suma, entonces no aporta nada. La potencia 4 sí aporta, es 16, la escribo, y el próximo 1 es un 4, también lo escribo, sumo estos valores, 64 más 16 más 4, y sé que el 1010100 en binario representa el 84 en base 10. La base se escribe así como un subíndice del número. Sigamos con el binario. Este número en decimal ahora es para cada uno, se los dejo como ejercicio, lo paso rápido para dejárselo como ejercicio. Pero ¿qué pasaría si yo quiero saber cómo pasar de decimal a binario? No de binario a decimal, que es lo que estamos haciendo en este caso. Yo tengo el 87 y quiero pasarlo a binario y no sé, no vi el ejercicio anterior. ¿Cómo hago para pasarlo? Bueno, muy fácil. Voy dividiendo por 2 y voy escribiendo los restos y los resultados, ¿sí? Y después me voy a quedar solamente con los restos. Cuando llegue al resultado final, me quedo con los restos y leo este número de abajo hacia arriba por los restos. Fíjense, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 es el número que tenemos acá, que representa 87, y lo acabo de calcular con este método que se llama de divisiones sucesivas, ¿sí? El método de las divisiones sucesivas. Es fácil de calcularlo, no se los comento más, véanlo las veces que sea necesaria y practiquen.
El otro método habitual para convertir es tomar la potencia de 2 más cercana, que sea menor al número que estoy tratando de convertir, en este caso, por ejemplo, 64, y resto 87 menos 64. Pongo un 1 porque ya sé que que 64 entra, decimos nosotros. Si quiero convertir 87, digo 64 entra, pongo un 1 en la posición 6. Me quedan 23. Después ya 32 no puede entrar, porque 32 es más grande que el 23, así que pongo un 0. La potencia que sigue es 16, así que 16 va, pongo un 1 y al 23 le resto esos 16, entonces me quedan 7. La posición del 8 entonces es 0, y que es 2 al cubo, ¿no? La posición del 8 es 0, y luego después entran el 4, el 2 y el 1, por lo que van los 3 1 finales, estos que están acá a la derecha, que forman el 87 justamente, ¿sí? Porque 80 es 64 más 16, así que 1 0 1 0 1 1 1 es el 87. Cualquiera de los dos métodos que utilicen. Cuando están poco cancheros les recomiendo el método de las divisiones. Cuando se van poniendo más cancheros es mucho más fácil hacerlo esto de memoria, pero usen el método que a ustedes les sea conveniente. ¿Qué pasaría si queremos convertir decimales? Queremos convertir números que son menores que la unidad. En este caso, perdón. En este caso, convertimos primero el entero, 153 a binario, como ya vimos, ¿sí? Lo hacemos con el método este de la potencia de 2 que dije, entonces me queda este número, 100110001, 153. Y para la parte decimal, acá está mal, 125. Bueno, vamos a ver qué hicimos. Para la parte decimal es 125. Multiplico, en vez de dividir, ahora uso el método al revés. Multiplico por 2. Entonces hago 0,125 por 2 me da 0,25. 0,25 por 2 me da 0,50. 0,50 por 2 me da 1. Se quita la parte entera y me queda 0, que multiplicado por 2 va a dar otra vez 0, así que ahí termina la conversión. Y después lo que hago es buscar estos numeritos que quedaron adelante de la coma, a la izquierda de la coma, y esa es la escritura que voy a tener de el número binario con parte decimal. 153, que ya vimos cómo era, y leído desde arriba hacia abajo, 001, la parte decimal. No siempre va a pasar que terminen tan rápido, porque acá termina rápido porque es una potencia fácil, que se va enseguida a 1. Cuando las potencias no se van a 1, este número puede resultar bastante complejo de representar. Bueno, ahí ustedes es como cuando definen en decimal hasta qué número van a considerar válido, si 3 decimales después de la coma, 2 decimales después de la coma o 20 decimales después de la coma. Eso se define al hacer el problema con el cual ustedes estén tratando, si requiere mucha precisión o si requiere poca precisión. Para convertir binario con componente fraccionario a decimal, obviamente sigo el método inverso, que es multiplicar ahora estos números por las potencias que se corresponden detrás de la coma. Si las potencias que se correspondían hasta la coma era 2 a la 0, detrás de la coma será 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y 2 a la menos 3, que efectivamente en este caso nos han dado este resultado otra vez en decimal. Muy bien, vamos al octal, que dijimos que era pariente del decimal y su relación con el binario. Bueno, en el octal tenemos 8 símbolos, así que tenemos símbolos de 0 a 7, otra vez un número menos que la base. Vamos a ver, estos son los números en octal. Y vemos que con mucho, por supuesto, cuando la base crece se necesitan números más chicos y menos cantidad de números para representar una cantidad mayor.
Ahora, vamos a ver qué posibilidades de conversión entre el octal y el decimal tenemos. Entonces, en el valor en decimal es casi igual que en el binario, lo que pasa que ahora la base es 8. A0 por 8 a la 0 más A1 por 8 a la 1, es decir, ahora tenemos las potencias de 8, que hay que acordárselas si uno las quiere hacer de memoria, que si no hay que anotarlas y hacerlas con calculadora. Para pasar de decimal a octal podemos usar el método de las divisiones como antes. Lo que pasa que ahora los restos van a ser mayores, por supuesto, pero también van a estar relacionados con la lectura a la inversa, los restos. Fíjense, agarro el último resultado de las divisiones, del método de las divisiones, y de ahí subo para leer a mi número. Entonces 87 en base 10 es 127 en base 8, porque lo leo de abajo hacia arriba. Está, y lo puedo verificar haciendo el cálculo con las potencias, y ahí vemos que funcionan. Los métodos usados en binario son válidos en octal y también en hexadecimal, porque las relaciones entre las bases son potencias de 2. Dijimos antes que el hexadecimal, el octal y el binario eran parientes cercanos, porque repasando nuestros resultados podemos ver que 87 en base 10 es 101, 0, 1, 1, 1 en base 2, y que 87 en base 10 es 1, 2, 7 en base 8, que si ustedes ven escribiendo 1, 2 y 7 cifra por cifra en binario, el número en octal pero lo escribo en binario, lo separo en cifras de 3 y me queda el 1 es 0, 0, 1, el 2 es 0, 1, 0 y el 7 1, 1, 1. Fíjense que son, agregando ceros a la izquierda, por supuesto, en el número de arriba, son los números que calculamos en binario. Es decir, haciendo el cálculo en binario, automáticamente tengo el resultado en octal, perdón, y haciendo el cálculo en octal, automáticamente tengo el resultado en binario, ¿sí? Esa es la virtud que tiene. Y en el binario solamente hay que escribir cifra por cifra cada componente octal en su equivalente de 3 cifras. No requiere trabajo de conversión, porque las bases entre sí se relacionan como 2 al cubo igual a 8, ¿sí? Esa es la cantidad de cifras que necesito para uno y para otro. Por último, vamos a hablar del hexadecimal, que en este caso tiene 16 símbolos, del 0 al 15, pero claro, 15 tendría 2 cifras, así que es un imposible. Entonces se usan letras a partir del 10. Se usan las letras A, B, C, D, E y F. Y ahí se cumple la ley de acarreo y otra vez volvemos a usar los símbolos como ya vimos en todos los sistemas ponderados. Acá les dejo, y ahora otra vez, muy parecido a lo que vimos antes en el sistema hexadecimal de base 16, ¿cómo hacemos para pasar de decimal a hexa? Usamos el mismo método de las divisiones de antes, y fíjense otra vez que el número da lo mismo que antes, digamos, leído los restos de abajo hacia arriba, y que da mucho más chico que el número en octal y que el número en binario. Cuanto más chica la base, más símbolos se necesitan para representar cualquier número. Por eso siempre es conveniente usar una base grande. El problema es que las bases grandes no tienen representación fácil de prendido apagado, como sí tiene, por ejemplo, la electrónica de la lógica electrónica de niveles de tensión, que es mucho más fácil, ¿sí? Tengo 0 de tensión o 5 de tensión y listo, 0 de tensión o 15 de tensión y ya está. Represento el 0 con 0 de tensión y el 1 lo represento con un valor cualquiera de tensión distinto de 0.
¿Mm? Eso hace muy fácil la representación y por eso hasta el día de hoy seguimos usando el sistema binario en nuestras computadoras. Los métodos usados en binario son válidos en hexadecimal, ¿sí? La relación hexa-binario es similar, completamente análoga a lo que vimos entre octal y binario, pero ahora la relación es de 4 porque la diferencia de potencias es que 2 a la cuarta es 16, la relación entre las bases de uno y otro sistema es de 4 y usamos separación de 4 cifras. Entonces es muy fácil convertir de hexadecimal a binario, por eso van a ver que muchas veces las computadoras le dicen existe un error en la memoria FFFF 1, qué sé yo, porque en realidad él la mira adentro en binario, él la redirige en binario, pero se las muestra a ustedes para que supuestamente las puedan entender en hexadecimal para usar menos caracteres en la conversión. Bueno, hasta acá entonces llegamos con este trabajito de sistemas de numeración parte 1. Vimos los sistemas binario, octal, decimal y hexadecimal y las relaciones, vimos el concepto de complemento a la base. Y en la próxima clase vamos a ver operaciones de complemento a la base y complemento a la base -1 en el sistema binario. Si te gustan los contenidos del canal, deja un like y suscríbete para recibir todas las novedades. Siempre viene bien que te suscribas. Te mando un abrazo, nos encontramos en el próximo video.